Es que es muy contradictorio porque te habla del medio ambiente y te baja el impuesto al plástico. Entonces, eso es también como medio incoherente. Además que se le cayó el discurso de la corrupción con todo lo revelado que no ha podido sostener. Entonces está bastante insostenible el tema. Hablando de la migración, yo no sé si usted nos puede dar, Mónica, un criterio acerca de lo que dijo Zapata, que la migración es un tema de tradición. La ignorancia del gobierno del encuentro en su máxima expresión, así como lo puse en mi tweet. Realmente es una vergüenza lo que está diciendo y yo le invito a él a que viaje, por ejemplo, a la selva de Darién, que viaje a la Claro. frontera de Juárez en México, como yo sí lo he hecho y lo digo con mucho orgullo. Porque ese es mi trabajo y para eso me están pagando, en donde la gente sale principalmente por la inseguridad terrible que existe en el Ecuador y lo que nos comentan usualmente es de que ellos eran pequeños productores o pequeños comerciantes, comerciantes informales, los cuales eran extorsionados por estas vacunas y me decían a mí, dice, lo poco que ganaba me alcanzaba con las justas para mantener a mi familia, pero Ujú. yo no le podía dar más del 75% de lo que ganaba a estas bandas delincuenciales que al comienzo no me asustaban. Yo decía, no creo que me vayan a sanar, no le voy a pagar. Pero después le secuestraron a mi mamá, a mi papá, le querían matar a mis hijos, nos cortaban un dedo. Entonces, ¿qué nos tocaba? Ujú. Irnos del país. Entonces, justo el ministro que debería de estar defendiéndonos a todos los ecuatorianos se pone a estar dando estas declaraciones absurdas completamente en los medios de comunicación y realmente se indigna porque es completamente ignorante el comentario de este ministro. Totalmente. Acá tenemos un comentario. Silvia, desde Connecticut, dice, asambleísta, ¿qué se puede hacer con el caso del migrante fallecido en México? Para nuestra sorpresa, ya se estará trabajando en ver si se puede ayudar en este caso. ¿O qué podrían hacer desde la asamblea o desde su curul articulando estos casos? Claro, nosotros justamente ya tenemos el caso del ecuatoriano que falleció y te voy a contar un poquito de la historia para que tú sepas. Dale. Hubo un ecuatoriano que falleció en la ciudad Juárez, en México, parece que no podía cruzar. Lo que se sabe, sus familiares saben, es que le llevaron ya al hospital, llegó con signos de tortura y parece que ya había llegado muerto. Le llaman los coyoteros y le dicen que todavía está vivo y le empiezan a extorsionar. Sí, creo que está aquí, pero tiene que mandar $2,000, $5,000 para que pueda pasar hasta que ya el gobierno nos informó, le informó, bueno, los familiares que ya había fallecido. E inmediatamente nosotros como Asamblea Nacional, desde mi despacho, hacemos una fiscalización a la Cancillería para ver ellos qué están haciendo sobre el tema, porque justamente ellos son los que llevan Claro, ellos son los que estos tienen que casos actuar, pero ustedes pueden estar, y los que tienen la plata claro, para actuar. y lo que pueden mover porque son poder. Exactamente, entonces se le hace una fiscalización inmediatamente para que ellos empiecen a actuar sobre el tema. Todavía estamos esperando la repatriación del cuerpo. Claro, es un poco incómodo y lamentable, pero sí, es cierto. O sea, lamentablemente quienes pueden ejecutar son quienes tienen el poder de ejecución, valga la redundancia, que son, en este caso, Cancillería. Lo que ustedes tienen que hacer, y es lo que nos ha comentado, es estar ahí, para que por lo menos se vuelva incómodo para ella decir, chutica, que esta señora... Pero Y, Nelson, ahí está un ejemplo claro de qué tradición familiar estamos claro, no es hablando. La gente se tradición, está señor yendo por Zapata. necesidad y les están matando en la frontera y esa es la realidad de lo que está pasando justamente sobre el tema. Ahí está un ejemplo claro de la realidad que están viviendo nuestros ecuatorianos en la frontera. Mónica, usted que está en Culpa de contacto, Guillermo Lazo. usted que está en contacto con los migrantes, ¿cuáles son las preocupaciones que ellos tienen, además de lo que ya hemos hablado? Por acá dice gracias Mónica, le agradece Silvia. Esteban Mejía, saludos desde Nueva York. Hay gran audiencia de todos lados. ¿Cuál es la preocupación de los migrantes y desde su espacio, cuáles son las cosas que están trabajando precisamente para ayudarlos, para tratar de ayudarlos, para ver? Yo recuerdo que antes había un acercamiento mucho más fuerte entre el consulado y el migrante. Ahora, yo no sé si esto siga dándose. Habían hasta, ¿cómo es? Una especie de brigadas que La casa llegaban. ecuatoriana, sí, Sí, también. y no sé si Lados siga. móviles. Ajá. No, realmente ya no hay recursos para nosotros los migrantes, se cerraron la casa ecuatoriana, se cerró muchísimas de las actividades que se hacían con nuestros migrantes, porque nuestros migrantes no solamente necesitan un pasaporte, un ID consular, sino necesitan atención social en especial, necesitan asesoría legal muy necesaria en este momento
tenemos 700.000 ecuatorianos que han salido del Ecuador, 300.000 no han vuelto según datos de gobierno panameño, 17.000 ecuatorianos se han cruzado de Airén cuando supuestamente nos dice Ujú. el gobierno ecuatoriano que solamente han sido 800. Sí. Necesitamos que el Ejecutivo empiece a invertir en nosotros. Nosotros no pedimos mucho, querido Nelson, pedimos que nos den pasaportes a tiempo, lo cual no lo están haciendo todavía, Ujú. especialmente en Nueva York. Necesitamos asesoría legal y necesitamos un trato digno en nuestros consulados. Entonces, lo que pedimos desde la Asamblea Nacional, se está trabajando fuertemente en ese tema, pero sí te quiero comentar algo que es sumamente importante y también para que escuchen nuestros queridos migrantes, la audiencia, es que una promesa mía de campaña y por haber estado mucho tiempo con mi comunidad, porque yo trabajé en el consulado, es que nosotros necesitamos servicios de salud acá en el exterior. Ya. Entonces, yo he puesto ya un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, esperemos que se apruebe, para que nuestros migrantes puedan tener servicios de salud acá en el exterior con sus aportes voluntarios al IES. Ahora tú me dirás, pero el IES está quebrado, no tiene dinero para pagar Claro. absolutamente nada más. No, nosotros vamos a pagar una prima más alta para nosotros cubrir nuestros propios gastos de los servicios de salud acá en el Pero exterior. los Y migrantes. aparte, exacto. Ya. Y aparte de eso, vamos a inyectar el resto de dinero al IES en el Ecuador. Entonces va a tener una ganancia de 3 millones de ecuatorianos que probablemente vamos a aportar voluntariamente al IES para tener esos servicios de salud en el exterior. Yo creo que